a todos los que fueron esparcidos, como dice en el capítulo 1, dice en el versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la disposición en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, están ahí. Él les está hablando a ellos y me encanta mucho el capítulo 2 cuando él les dice que a pesar de que están tan esparcidos en todos los lugares, él les dice, no se preocupen, Cristo es la piedra viva y ustedes son ustedes, cada uno de ustedes, como ayer mirábamos, somos la piedrita pequeña que vamos edificando. Y luego ya en el versículo 9 para darles más tranquilidad a estos hermanos, ¿sí? Para darles más tranquilidad, ahora les empieza a hablar lo que ellos son, ¿sí? Lo que Dios permitió que ellos fueran. Y dice así, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí empezamos a ver un tesoro profundo de verdades sobre la identidad de lo que somos en Cristo, hermano. Aquí vemos el fondo de cada palabra que dice Pedro, ¿sí? Él subraya el privilegio y la responsabilidad de los que pertenecemos a Dios, ¿sí? Usando palabras inspiradoras que nos llevan a una comprensión más profunda de nuestra posición en Cristo. Qué maravilloso que es cuando Pedro nos habla de esta manera. También nos dice a cada una de nosotros, no importa la situación que estén viviendo. Yo sé que cada una de nosotras aquí tenemos algo por qué quejarnos, ¿verdad? Alguna enfermedad física que nos aqueja. Pero aquí el apóstol Pedro, perdón, como les habló a los expatriados, a nosotros también nos dice, no importa lo que ustedes sean, no importa lo que ustedes tengan en este momento, pero recuerden que son un tesoro profundo para Cristo, para el Padre. Dice en el versículo, aquí donde estamos en el 9, dice, vosotros sois linaje escogido. Esto nos revela un significado muy profundo e importante, hermano. Esta declaración trasciende el ámbito ordinario y nos lleva al corazón de una verdad trascendental. Dios con su amor y sabiduría nos distinguió a propósito, consagrándonos como su propio pueblo, ¿sí? Como si fuéramos así cuidadosamente seleccionados cuando en una empresa, ¿sí? Buscan a personas solamente especiales para estos trabajos. Así nuestro Padre nos escogió. Entonces, esto nos lleva a Efesios, en el capítulo 1, en los versículos 4 al 5, Pablo nos recuerda, dice, cómo nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, y nos predestinó como adopción, como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Entonces, somos parte de la generación elegida. Sí, también esta idea, hermana, nos lleva a Romanos 8:30, que ilustra cómo Dios nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Como resultado, hermanas, incluso cuando las vicisitudes de la vida, las enfermedades, ¿sí? que nos rodea, podemos confiar firmemente que somos parte esenciales de un plan más amplio y escogidos por el infinito amor de nuestro Padre Celestial. Tenemos esa confianza, hermanos. Eh, También nos habla de que fuimos elegidos para vivir vidas que reflejan la majestad y el amor divino. So, esto nos vuelve a recordar, hermana, que no importa las circunstancias que tengamos, sino que pertenecemos a esa generación escogida por Dios para irradiar toda la luz de Cristo en la vida de los demás. Cuando nos dice real sacerdocio, nos da una imagen poderosa de la cercanía a Dios. Imagínenos, hermanas, imaginémonos
ser parte de un grupo especial de personas que tienen acceso directo al Rey, que pueden entrar a su presencia en cualquier momento. Esto es exactamente lo que significa el sacerdocio real. Para nosotros los creyentes, para nosotras, hermanas, en el pasado, como ustedes lo saben, solo unos pocos elegidos podían acercarse a Dios, y esto lo hacían se lo hacía a través de sacerdotes. Sin embargo, Cristo, en Cristo todos estamos llamados a hacer este papel, papel sacerdotal, y tenemos ese acceso directo a nuestro Padre. Hay también en Éxodo, el capítulo 19, nos dice, Dios les dijo a Israel, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Aquí Dios ya estaba señalando que se cumpliría en Cristo. Ahora como creyentes tenemos un sacerdocio que no se limita, hermanas, no somos un grupo específico, sino que es compartido por todos nosotros. Pedro les está diciendo a estos hermanos, les está recordando, sí, la ley, y como él como judío les estaba recordando que lo que había dicho Jehová en ese tiempo. También Hebreos 4:16 nos anima, acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para hallar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Esto qué significa, hermanos? Que podemos acercarnos directamente, sin intermediarios, y podemos ir directamente a nuestro Padre en oración. Nuestro papel sacerdotal va más allá de simplemente tener acceso, hermanos. Como sacerdotes tenemos el privilegio de ofrecer sacrificios espirituales. Como ustedes bien saben, hermanas, ahí en Romanos 12:1 nos exhorta. Así que dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, hermanas, nuestras vidas, nuestras acciones, nuestra adoración, todo se convierte en un sacrificio espiritual agradable a Dios, ofrecido a través de nuestro papel sacerdotal. Dice que somos esa parte del sacerdocio real, no solamente es un título, hermano, sino que, como dije anteriormente, es un acceso directo a nuestro Padre por medio de Jesús, y es una hermosa comunión que tenemos. También nos dice que somos nación santa. Esta es una invitación a vivir especialmente apartados para Dios. Esto es como ser parte de una nación única, donde nuestro ciudadano es Dios mismo. Eh, Aquí, hermanas, en la sala estamos de muchos países. ¿Sí? Estamos de Colombia, estamos de El Salvador, de Guatemala, de Estados Unidos, de Perú, pero nuestro Padre nos dice que ustedes son una sola nación, son una nación santa. ¿Sí? Ser una nación santa significa que estamos apartadas del pecado y la mundanidad. Dios nos llama a vivir de acuerdo a sus estándares en obediencia a su palabra. También nos recuerda ahí en Primera de Tesalonicenses. Aquí rapidito vamos a mirar el 4, primera 4:7. Pablo nos escribe, porque no os llamó Dios a la impureza, sino a la santidad. Nos recuerda que la santidad no es una opción, hermano, sino una parte esencial de nuestra identidad como creyentes. Hay también en Levítico 20:26, Dios le dice a Israel, sed santos, porque santos soy yo, el Señor. Dios es santo y como hijos suyos estamos llamados a reflejar su naturaleza. Nuestra santidad no se basa en nuestros propios esfuerzos, sino en la obra que Cristo hizo en nosotros. Ahí en Efesios 2:10 nos dice que fuimos creados según en Cristo para buenas obras. Esto significa que la santidad no es algo que logramos por nosotros mismos, sino que el resultado es una obra del Espíritu Santo en nosotros, hermanos. Vivir como una nación santa también implica la separación del mundo y y sus valores anti Dios. Ahí mismo donde estábamos en Romanos, el capítulo 2, el versículo 2 nos exhorta a que
Dice, y no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. ¿Qué significa esto, hermanos? Que nuestra mentalidad y nuestras acciones deben ser diferentes a aquellas que no conocen a Dios. Entonces, hermanas, Nación Santa es un llamado a vivir una vida de santidad y consagración a Dios, hermanos. Este es un versículo que nos reta también, hermanas, nos da una esperanza, pero nos reta. Y ahí cuando nos dice también, eh, pueblo adquirido, volvemos a Pedro, nos dice pueblo adquirido, nos recuerda que hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Esto también nos evoca a pensar en la redención a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Cristo nos compró del pecado y la condenación. Solamente para recordarles, ahí en 1 Corintios 6, 19 al 20, Pablo enfatiza en lo que fue, que como fuimos comprados por precio, y el precio fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. También dice fuimos llamados de las tinieblas a la luz, a su luz admirable. Estamos siendo testigos, hermanas, y cada una de nosotros de ese viaje especial que tenemos, que viajamos de conforme fuimos rescatados de las tinieblas, ahora estamos en su luz admirable, ¿sí? Eso es como pasar de una habitación oscura a un lugar lleno brillante en el contexto espiritual. Representa alejarse de Dios y vivir en pecado y no conocer la verdad. Pero la luz admirable, hermanos, es la revelación del amor de Dios y la verdad que ilumina nuestro corazón y nos hace libres. Ahí en Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, dice, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Antes de conocer a Cristo andábamos en tinieblas espirituales, hermanos, pero ahora, mediante el sacrificio de su Santo Hijo, estamos en la luz, esa luz que nos transforma. Sí, este cambio es posible, hermanos, a cambio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Juan 8:12 nos dice, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esa es la luz que nos guía fuera de las tinieblas, hermanos, del pecado y la condenación eterna. Así es que tenemos presente estas eh, estas tres cosas que estamos viendo aquí en Pedro, ¿sí? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos, como les dije anteriormente, nos reta para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, ¿sí? Entonces, su luz admirable es un testimonio de amor redentor de Dios. Ese amor nos rescata del poder del pecado y de la muerte, permitiéndonos vivir una vida abundante, hermanos, en Cristo. El sacerdocio real. Estamos llamados a una profunda intimidad a Dios a través de Jesús. Ahí en Hebreos 7:25 nos asegura, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa que tenemos un mediador que intercedió por nosotros, permitiendo tener esa conexión directa, hermanas, con Dios. Al ser nación santa implica vivir una vida de santidad y consagración, hermano. ¿Sí? Esta santidad no es una obligación onerosa o algo que pasó, es una invitación a experimentar alegría según la voluntad de Dios. En 1 Tesalonicenses 4:3 nos advierte, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, hermanas, recordemos muy bien lo que estamos estudiando. Y como pueblo adquirido, hermanos, estamos a vivir también, vivir como testigos vivos del amor de Dios. Es un reto para toda cada una de nosotros. Entonces, hermanas, para terminar, por tanto, como pueblo escogido de Dios, tenemos una doble vocación y una extraordinaria responsabilidad, hermanas. Nuestras vidas deben reflejar la imagen de Cristo. Cada uno de nuestros actos, hermanas, debe reflejar la vida de Cristo, la luz de Cristo en nuestras vidas y compartir el mensaje del Evangelio, ¿sí?
que podamos nosotros hacer con todos aquellos que nos miran. Por eso dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es un reto muy grande. Tenemos muchas bendiciones. Tenemos eso tan grande, ¿sí? Que lo que hemos meditado en esta mañana, pero también tenemos el reto que con nuestras vidas y nuestras acciones debemos reflejar lo que acabamos de meditar. Que el Señor bendiga su santa palabra y que cada día nosotros meditemos y podamos hacer lo que Él nos manda. El Señor